a los efectos adversos que ocasionan. ¿Se ve la pantalla, verdad, chicos? De farmacovigilancia. Sí, profe, Sí, se ve. profe. Bien, bien. Doctor. Bien, doctor. En- entonces, fíjense ustedes la importancia de la farmacovigilancia. Los estudios de la fase 4 en farmacología clínica o de farmacovigilancia constituyen un conjunto de métodos, observaciones y registros obtenidos durante el uso extendido de un medicamento en la etapa de su comercialización para detectar reacciones adversas, perjudiciales y ocasionalmente efectos farmacoterapéuticos beneficiosos no previstos en las etapas previas de control y evaluación del medicamento. Entonces esta rama de la farmacología, la farmacovigilancia, hoy en día se lo considera más bien ya una ciencia, no tanto una rama de la farmacología, porque es la ciencia y las actividades relacionadas a la detección, evaluación, conocimiento y prevención de reacciones adversas y otros posibles problemas relacionados con el uso de los medicamentos. Antes estaba fundamentalmente relacionado al uso de medicamentos, pero hoy en día ya se hizo extensivo ese concepto a hierbas medicinales, a medicamentos tradicionales, complementarios, productos hemoderivados, biológicos, vacunas y dispositivos médicos. Entonces sería en ese caso la tecnovigilancia. Pero es tan importante esta forma, claro. Entonces, cuando en base a todo lo que yo le estuve contando y que hay acciones que por ahí uno no sabe cómo explicar el por qué se produce, eh, no tanto es así el efecto beneficioso que por ahí uno busca, sino también ese efecto indeseado, ese efecto colateral que ya lo charlamos la vez pasada, ese efecto que es propio de todos los medicamentos. Entonces, a través de la farmacovigilancia tiene como objetivo primero identificar efectos indeseados no descritos. Yo tomo, por ejemplo, la penicilina y lo que está bien descrito que en algunos pacientes me puede causar hipersensibilidad, me puede causar un estado de alergia, que puede ser una pequeño prurito, ¿sí? Un pequeño estado de vasodilatación general, ¿sí? Eh, pero que puede llegar realmente a un estado de anafilaxia y que puede causar un estado de edema de glotis, broncoespasmo y que puede causar la muerte del paciente. Pero existen otros efectos que por ahí no fueron descritos y que son también importantes y que con los años se van descubriendo y viendo sus efectos debido a veces no su uso excesivo, sino a su mal uso, a su mal uso. Hoy en día, por ejemplo, un grupo de fármacos muy mal utilizados son los inhibidores de la bomba de protones. Estos inhibidores de la bomba de protones, dentro de este grupo están los llamados pantoprazol, omeprazol, lansoprazol, utilizados para las úlceras gastrointestinales. Como su efecto es tan rápido, es tan evidente, ya la gente hizo un uso excesivo para cualquier situación de gastritis, que sería lo más leve que uno tiene. Para eso hay otros medicamentos utilizados, pero como en este caso es tan efectivo y es tan rápido su acción, bueno, lo utilizan. En todas partes, en todos los protocolos, en todas las guías terapéuticas, se dice claramente para las úlceras gastroduodenales se debe utilizar por un término no superior a las 4 semanas. La gente hoy en día lo utiliza por años, por años. Entonces, cuando salieron sus efectos adversos, a lo sumo se mencionaba que puede tener alguna alteración con la absorción debido a la disminución del pH de algunas vitaminas. Hoy en día, esos efectos adversos que se mencionan quedaron realmente cortos y se sabe un montón de efectos adversos nuevos que se tiene, que se sabe debido al mal uso de ese medicamento. Y bueno, justamente a través de la farmacovigilancia uno va conociendo porque va mencionando y
se le obliga a los laboratorios a colocar en su prospecto todos esos efectos adversos. Fíjense ustedes que pueden modificar, así como son los antibióticos, también la flora natural normal que existe, lo cual es necesario para la degradación de ciertas sustancias. Y esa disminución de la flora normal hace que crezcan otra flora que a veces causan daño, perjuicio y que pueden causar, fíjense, a partir de ahí, estado de neumonía que puede ser muy graves. eh, Dentro de otros efectos adversos que cuando veamos ese grupo lo vamos a analizar específicamente. Otro objetivo son identificar nuevas acciones que pudieran convertirse en futuras indicaciones. Detención, obviamente, sospechas a efectos adversos de medicamentos, y eso es importante recordar ustedes, sospechas, ¿sí? Para ver realmente si son. Entonces, si son sospechas, hay que evaluar esos efectos adversos, hay que tener un conocimiento del impacto que puede tener en la población y el riesgo, porque si son efectos adversos que no van a tener tanto impacto, bueno, se puede seguir dejando, ¿sí? En el mercado farmacológico. Si ese medicamento, supongamos, como antes se decía en el caso de las benzodiazepinas, eh, que se decía el diazepam, pues digo el nombre para que ustedes lo tengan en claro, así yo no estoy hablando y te dicen, ¿de qué está hablando el doctor? ¿Sí? Benzodiazepina, alprazolam, clonazepam. Entonces, antes, cuando se mencionaba su efecto adverso, se decía que el consumo por ahí en altas dosis o por largo tiempo lo que puede causar pérdida de la memoria reciente. Entonces, por ahí uno decía, bueno, listo, la verdad que a veces es preferible olvidarme lo que pasé hoy o lo que me pasó ayer, y recordaba todo lo que vivió anteriormente, años anteriores, se acordaba de la primaria, la secundaria, de todo lo que pasó en la universidad, supongamos, pero lo que le pasó ayer, lo que le pasó hoy, no se acordaba. Entonces, esto se menciona, entonces se dejaba a la benzodiazepina como si nada. ¿Cómo se usa un mal uso, un uso indiscriminado, un uso masivo, y la mayoría de las personas lo consumen y lo consiguen fácilmente? Hoy se sabe que eso, ese efecto adverso pasó a tener ya desde estados psicóticos, ¿sí? Con situaciones de esquizofrenia y Alzheimer. Entonces, muchos de los Alzheimer tempranos que una persona se espera que tenga por disminución natural, normal, fisiológica, a los 70 80 años, qué sé yo, hay gente de 50 60 años que lo tiene. Y eso es el debido al consumo masivo. Lamentablemente, este, por X motivo, muchas personas a los 12 13 14 años en la adolescencia empiezan a consumir. Y cuando uno comienza a consumir las benzodiazepinas, es como yo digo, es como dulce de leche, ya no lo quiere dejar de utilizarlo, porque para ese momento realmente fue lo mejor, y quedó con eso, con ese efecto, y cada vez que necesita, con eso se tranquiliza. Pero bueno, si solamente hubiese sido ese efecto adverso, todo bien. Pero lamentablemente, entonces, el riesgo en la población sería justamente eso. ¿Qué podríamos hacer? Y justamente dejar de prescribir, ¿no? O dejar de que eso en manos específicas de pacientes, o mejor dicho, de profesionales de psiquiatra, que sean uso exclusivo de profesionales que están conociendo bien la patología del paciente, pero no cualquier clínico, cualquier profesional puede prescribir. Y si ustedes ven, también van a la farmacia y pueden comprar, ¿eh? A veces sin receta lo consiguen fácilmente. Hay cosas que no podemos cambiar, lamentablemente. Y justamente es el último punto, esto para saber el impacto que puede tener la población, para tomar decisiones para evitar o minimizar el daño que puedan causar a los pacientes. ¿Qué es lo que había dicho una vuelta un fármaco epidemiólogo español, que había dicho una toma de decisión sería que desaparezca la benzodiazepinas? Pero en nuestro país, imposible que eso ocurra, ¿sí? ¿Cómo hacemos que desaparezcan las benzodiazepinas? Es imposible, porque realmente
No aportan mucho, pero ocasionan muchísimo daño. Bueno, sigamos, así no les aburro, si ya termino enseguida. Entonces, ¿qué es una reacción adversa? Es una reacción nociva, no intencionada, que se produce cuando se administra un medicamento a la dosis utilizada para profilaxis, diagnóstico o tratamiento. Eso es una reacción adversa, ¿sí? Entonces, son conceptos, como yo le digo, así concretos, cuando ustedes hacen su glosario, que deben ponerlo, no agregando palabras suyas que por ahí confunden y que no es así. Entonces, eso es una reacción adversa. ¿Qué es un evento adverso? Es una sospecha de una reacción adversa, ¿sí? Para ser propuesto como una reacción adversa. Entonces, se debe realizar la imputabilidad de ese medicamento. Esto simplemente para comentarles, a manera de cómo evolucionó. Del 93 se organizó en la Argentina lo que se llama ANMAT, nuestro organismo regulador, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y a fines del 94 comenzó a funcionar el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, que funciona de manera centralizada como otros países importantes, Suiza, Canadá, España, Francia. Este sistema de farmacovigilancia tiene muchos centros periféricos en diferentes provincias, y esos centros periféricos muchas veces trabajan en las universidades, lo cual es importante. Por ello ustedes que pertenecen a una universidad, trabajarlo. Y también es lindo cuando uno hace un trabajo de investigación, una beca de investigación, sobre una determinada sustancia, determinado producto, sobre un determinado medicamento, y puede completar justamente o notificar esos eventos adversos. ¿Y cómo pueden notificar? Hay diferentes formas de notificar, diferentes métodos de farmacovigilancia. La estrategia de mayor utilización para estudiar o conocer a medicamento consiste en reporte de un caso, ¿sí? Que sería la notificación espontánea. Serie de casos, publicaciones en boletines, en revistas, estudio de cohorte, estudio de casos y controles y ensayos clínicos controlados. El sistema más extendido internacionalmente para detección es la notificación espontánea de casos clínicos de sospecha de reacciones adversas. Esa notificación espontánea tiene ventajas como no interfiere en los hábitos de prescripción. Comienza desde el momento en que se comercializa. Supongamos si mañana sale un Florden NF y ustedes quieren saber si ese fluoruro que está en esa pasta dental no ocasiona irritación de las encías. Pueden hacer un estudio en una determinada población. Supongamos en una población, ustedes consiguen una determinada población en el segundo año, tercer año, quinto año de la carrera, o de pacientes que ingresan ahí al hospital. Y bueno, de ahí más pueden hacer el seguimiento y de ese momento ver qué efectos tiene, si es que tiene algún efecto nocivo para el paciente, alguna reacción adversa. No, la ventaja que no es necesario definir la población controlada para nada, ni el tipo de eventos adversos a detectar. Ustedes simplemente van a estudiar y se van a ver qué es lo que encuentran. Es algo económico, sencillo. Pueden detectar factores de riesgo asociados también a interacciones medicamentosas, entonces que por sí solo esa sustancia no provoca nada, pero debido a que tenían ciertos factores el paciente, aparece en esa persona, o que está consumiendo medicamentos, aparece en esa persona. Y no invalida que se desarrollen otras formas de farmacovigilancia. ¿Cuál es el problema de esa notificación espontánea? Son la infranotificación, muy pocas personas quieren notificarlo. Este, Cuando se hace notificación, se hace, bueno, supongamos voy a hacer notificación del ibuprofeno, pero ya se sabe casi todo del ibuprofeno. Entonces se hace una notificación de lo ya conocido. eh, Nadie quiere equivocarse, nadie quiere decir, bueno, está notificando cualquier cosa que no es común. Entonces se notifica siempre los mismos efectos, lo cual no aporta nada. Y a veces hay fichas incompletas, o sea, no se tiene la edad, no se tiene el sexo, no se tiene algunos datos importantes para darle cierta causalidad o imputabilidad. Esta es una ficha amarilla que está online en ANMAT, donde ahí están los datos del paciente, está la descripción del evento adverso, está la descripción de cómo ocurrió, o sea, cuándo apareció, si apareció a los 2 días de la toma del medicamento,
cómo se manifestó, si comenzó con prurito, comenzó con un estado de irritación, después apareció una mancha, bla, 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 bla. Y después están en este cuadro, aparecen un fármaco, dos fármacos, con la dosis que utilizó, cuánto día apareció. O sea, es bastante interesante, sí. Y es lindo también para hacer trabajo de investigación. Muchas becas de investigación son de farmacovigilancia y la verdad que por ahí aportan bastante información, lo cual después se traduce en las presentaciones de ciencia y técnica de la Facultad de Odontología. Entonces, en principio, ¿qué se debe notificar? Todas las sospechas de RAM, ¿eh? Eh, incluyendo vacunas, de fórmulas magistrales, de plantas, todas las reacciones adversas por medicamentos, sobre todo de aquellos comercializados en los últimos 3 años. Reacciones graves, es importante, independientemente de que esa reacción sea conocida o relacionada con un fármaco comercializado hace mucho tiempo, reacciones que sean mortales o que pongan en peligro la vida al paciente, reacciones que produzcan secuelas, que causen una baja laboral o escolar, que sean causa de ingreso hospitalario o que originen malformaciones congénitas o efectos irreversibles sobre el feto o neonato, reacciones raras o desconocidas, aunque las manifestaciones sean leves, aquellas en las que se sospecha interacción entre varios fármacos, las que aparecen en grupos vulnerables, niños, ancianos, donde muchas veces no se excluyen, mejor dicho, este tipo de pacientes de los ensayos clínicos, las embarazadas, pacientes que tengan cierta patología, como ser nefropatía, hepatopatías, o que reacciones que aparezcan con una frecuencia aumentada independientemente de que sea grave o leve ese efecto adverso. Entonces, la notificación del RAM siempre se basan en sospechas, pero hay que analizarlo, hay que factores de imputabilidad y conferirle cierto grado de probabilidad, ¿sí? Al paciente. Entonces, ¿cómo sería esa secuencia para asignar causalidad? Primero, haber tomado obviamente un fármaco antes del comienzo de la reacción. La secuencia temporal de la aparición del evento debe coincidir con la administración del fármaco. Se apareció a la hora, a las 2 horas, 6 horas, 24 horas. Saber si hay otros factores, otros fármacos o una enfermedad concomitante a exposición a otras sustancias químicas que puedan explicar el evento. Entonces ahí le damos cierta causalidad o imputabilidad. Y comenzamos de lo más categórico que sería este evento adverso es un efecto adverso. ¿Por qué? Porque fue probado. Entonces, cuando decimos que ese evento adverso pasa a ser un efecto adverso probado, cuando existe una relación temporal entre la administración del fármaco y el signo o síntoma que apareció. El signo o síntoma desaparece a su vez al suspender el fármaco. Entonces yo tomé hoy amoxicilina y a las 2 horas empecé con prurito generalizado y vasodilatación general, taquicardia. Entonces yo dejé de tomar la amoxicilina y desapareció, ¿sí? Pero no me puedo quedar con eso. Debe haber una reexposición al fármaco. Entonces mañana vuelvo a tomar la amoxicilina y me apareció lo mismo. Entonces ahí no queda duda y eso es probada. Eso es probada o definida. ¿Cuándo es probable? Similar a lo anterior, pero no hay readministración. Yo me quedo con eso, ¿sí? En algunas situaciones no se le va a decir al paciente que se ponga a tomarlo de vuelta, porque ese evento o ese efecto adverso fue bastante grave y no va a querer volver a tomar ese paciente. No le vamos a nosotros tampoco a exponer a que vuelva a tomar para decir que es probada. Entonces ahí se lo imputa como probable, porque no hubo una toma de vuelta de ese medicamento. Posible es cuando es igual a lo anterior, pero a su vez puede explicarse por la enfermedad del paciente. Entonces, el paciente que tiene diabetes y sí tuvo un estado de sudoración, de taquicardia, y capaz era por la patología, che, no era por el medicamento que está tomando, sino que por capaz la patología en una determinada momento que se le bajó demasiado el azúcar, tuvo un estado de hipoglucemia y eso le causó sudoración y taquicardia, y no fue el medicamento en sí. Y después está lo último, no relacionada o dudosa, cuando no hay reportes previos y no cumple con los criterios anteriores. Este es un algoritmo de Naranjo que no me voy a detener, simplemente para darle cierto puntaje para que sea probable, probada, dudosa o nula, ¿sí? Donde se habla de si hubo readministración del medicamento, si mejoró o no mejoró al suspender el medicamento, y así. Ese es el algoritmo que se utiliza cuando es uno
Trabajo en investigación por el algoritmo de Naranjo, por ejemplo. Lo mismo que la clasificación de Rowling-Thompson es justamente para diferenciar dos tipos de RAM, ¿sí? Hay varios tipos, hay tipo C también, pero lo más importante son estos dos, tipo A y tipo B. Entonces, cuando hablemos de farmacovigilancia y le preguntemos cómo uno clasifica, tienen que saber esto mínimamente, tipo A y tipo B. ¿Cuándo es tipo A? Cuando el mecanismo es conocido. Mecanismo de producción que produzca náusea, vómito, diarrea o dolor de cabeza se conoce, ¿está? Se conoce, ¿tá? O sea que era algo que podía o no ocurrir. En cambio, el tipo B es desconocido. No se sabe por qué le causó eso. Tipo A, farmacológicamente predecible, sí. El otro no es previsible. ¿Es dosis dependiente? Sí. Si yo voy aumentando la dosis, es más factible que tenga ese efecto adverso en el tipo A. En cambio, en el tipo B, con dosis bajas, me puede aparecer ese evento adverso. La incidencia y la morbilidad es alta en el tipo A, en cambio, en el tipo B es baja. La mortalidad, sin embargo, en la de tipo A es baja, pero es alta en la de tipo B. Es menos frecuente, pero la mortalidad es muy alta. ¿Y qué se hace generalmente cuando uno tiene una reacción de tipo A? Y lo cual es importantísimo que lo tengan en cuenta. Eso es importante. Ajustar la dosis, ¿sí? A veces uno le priva al paciente de darle ese medicamento que ese medicamento era muy efectivo o muy eficaz en ese paciente. Entonces por ahí cuando aparece esa RAM, Sí, uno le deja de dar ese medicamento y simplemente lo que positivo. tiene que hacer es ajustar la dosis y no suspender el fármaco. En cambio, en el tipo B sí debe suspender el fármaco. Caso concreto, le doy un ejemplo de un fármaco antihipertensivo que es el enalapril. Se sabe que el enalapril, debido a su mecanismo de acción, puede causar como un efecto adverso tos, por ejemplo. Sí, pero si esa tos no es tan importante, no es tan molesta, uno lo puede manejar, puede decidir seguir tomando el paciente. Pero si es un poquito molestosa, bueno, uno puede manejar la dosis de ese medicamento porque es muy efectivo, muy efectivo. Entonces, en vez de darle, supongamos, 20 miligramos, una sola toma al día, lo puede dar 10 miligramos dos veces al día. O lo puede dar nada más que 10 miligramos una vez al día. Eso es importante, entonces, discernir entre efectos adversos tipo A y tipo B, de ahí la importancia. Y de acuerdo a la gravedad, que es lo último que se debe dar es si son letales, graves, moderados o leves. Es muy importante entonces comprometerse, notificar la aparición de algún efecto adverso, sobre todo los medicamentos de uso reciente en el mercado. Y es importante también, cuando uno ya es profesional, actuar como un monitor con los pares, ¿entendés? Para ver la importancia. Che, ¿viste que salió el nuevo analgésico, tal cosa, de la misma familia que cita hace rato? Bueno, entonces, pero a mí me ocasionó tal efecto. Che, y a vos no, la verdad que no. Bueno, y así es importante. Y de esa manera, bueno, tratar de notificar para dar a conocer ese efecto adverso. Bueno, muchísimas gracias.